Rafael Klechter del Movimiento Popular de la Dignidad y a Juan Manuel Abal Medina, que están con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, gracias por haber venido. Por favor. A ver, ¿qué lectura hacen, Juan Manuel, empieza con vos, de todo este alimento gate? Bueno, es un tema realmente escalofriante. Porque uno puede entender muchas cosas en política, en la actividad de gobierno, pero acá hay una mezcla, creo yo, de crueldad, ignorancia e inoperancia muy llamativo. Porque en primer lugar, más allá de cualquier tipo de ajuste, esa comida ya estaba comprada, o sea, ni siquiera significaba un gasto. ¿Por qué razón no fue repartida? No se puede entender. Es solamente posible comprender esto, por esto digo, esta mezcla de estos tres elementos, una crueldad muy grande de creer que los pobres no merecen los alimentos y a la vez una gran inoperancia, porque si no, ¿para qué la tiene ahí guardada esa comida? Esperando que se pudra. Sí, como si no que fuera eso por no la... Si no fuera por la investigación de un colega de ustedes y las tareas que viene haciendo la UTEP y las organizaciones sociales denunciando esto, ¿qué le querían dejar mesa hasta que se pudriera esa comida ahí? Sí, todo el debate alrededor también de la yerba, ¿no? La yerba para los pobres, ¿qué significa? Sí, claro. La estigmatización alrededor de cómo van a estar reclamando yerba. Sí. Bueno, a ver, Rafael, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Y en definitiva, por ahí no tienen tanta percepción de lo que es la vida de un pobre. Nosotros la contamos y la escuchamos todos los días. No es que la vimos o no la vimos, la palpamos todos los días, pero por ahí hay funcionarios que no palpan la pobreza. Bueno, en principio teníamos razón los movimientos sociales. Desde diciembre que venimos denunciando de que hay mercadería y que no se está repartiendo. La negaron todo el tiempo y una vez que no pudieron negarla, dijeron que la iban a repartir, luego no la están repartiendo. Bueno, a medida que pasa el tiempo, le explotan más hechos de corrupción a la ministra. Y con respecto a la pobreza, hace 5 o 6 meses que vienen como responsabilizando a los pobres de la pobreza. Digamos, hay un discurso general acompañado con una ofensiva mediática donde la responsabilidad de los pobres es la pobreza, ¿no? Tiene esto de la meritocracia, que esto, que el otro, el tema ahora de la yerba. Es decir, son gente que claramente nunca tuvieron ningún problema económico, que no vienen de estratos sociales de pobres, de trabajadores, son gente acomodada, privilegiada, que no se le conoce mucho los trabajos previos a ser funcionario del Estado. Lo cierto es que no tenemos... ¿Usted habla de este gobierno o del anterior también? Porque el anterior es parecido también. Lo cierto es que, mira, hay una realidad. Los alimentos dijeron que no estaban y están, después que no se iban a vencer y se están venciendo, y ahora recurren a los militares para repartirlo. No sé, a mí me da la sensación de que independientemente del gobierno que esté encargado del reparto de los alimentos, hay una crueldad, porque vos no podés mentir con los alimentos. Independientemente de la valoración acerca del ajuste. ¿Querés hacer el ajuste? Bárbaro, pero también acompañalo, bárbaro no, en función de lo que dice la derecha. Bueno, pero acompañarlo de paliativos, de políticas públicas que de alguna forma acompañen semejante ajuste. Porque si la gente no tiene ingresos, se caga de hambre. Entonces, ahora, ¿qué hizo este gobierno? Eliminó los programas de asistencia pública, es decir, que no acompaña a la gente que más sufre. Eso es crueldad. Vamos a pasar por el móvil en Villa Martelli, estamos en vivo. Vemos un cartel con la cara de la ministra Petovelo, ministra que fue fuertemente respaldada por el presidente Milei, que también la recibió este fin de semana en la residencia de Olivos, estuvieron reunidos ahí. Emma, sobre todo, ¿qué está pasando ahí ahora? Y recién me estabas mostrando una imagen muy elocuente. Estábamos fisgoneando a través del portón y se veían los camiones, ¿no? Claro, ahí en el depósito veíamos camiones, camionetas. Y el viernes, Meli, sabés que estuvo el ejército acá, sí, ya mirando, viendo, averiguando cómo llevar a cabo toda esta logística que va a llevar 2 semanas de distribuir los alimentos en los diferentes comedores de la provincia de Buenos Aires. Luego el sábado estuvo la Policía Federal y hoy hubo un dato muy llamativo, que hay 3 curas del barrio 31 que si no se ordenaba hoy repartir estos alimentos, iban a venir a hacer huelga de hambre. Se iban a encadenar a este portón, sí, nos lo contaron para a hacer nosotros. huelga de hambre. Nos lo contó el padre Tuvimos de la Paco. primicia, tuvimos Sí. la primicia aquí, que O justamente sea que el padre de Paco... están de huelga.
Porque no Todavía se no, resolvió. porque, a ver, la orden judicial fue la semana pasada, recordemos que le habían dado 72 horas para repartir los alimentos, no cumplieron con la orden judicial, pero bueno, ahora, en teoría, según lo que comunican la oficina de gobierno, dice que a partir de mañana, habían dicho que a partir de hoy, pero a partir de mañana se van a empezar a distribuir los alimentos. En principio la leche, que era lo que se iba a vencer ya próximamente, era lo primero que vencía, así que van a tener que empezar obviamente a contrarreloj, porque miren que no hay mucho tiempo. Yo lo que pude chequear, por ejemplo, hablando con respecto a lo que tiene que ver con el ejército, es que la oficina que se encarga de hacer toda esta distribución se enteró así como por los medios, digamos, de lo que iba a suceder y que la dejaron de lado esta oficina y lo que armaron fue como un nuevo grupo que se va a encargar de distribuir el alimento, que lo va a hacer de forma más dinámica, pero bueno, hay un poco de recelo en la fuerza militar porque, claro, a la oficina que tenía que participar la dejaron de lado. Es que el otro día, cuando va la camioneta, que vimos ingresar el móvil en el portón, a ver cómo era la situación, hasta ese momento todavía no se sabía que iba a ser el ejército el que iba a distribuir las cosas. El ejército se enteró por los medios. El primer responsable del ejército que entró no lo dejaron entrar. No, es que no. A ver, No lo dejaron entrar. primero comunicaron que iba a pasar y después se fijaron cómo iba a pasar. Esto, la verdad, por la reconstrucción que se puede hacer, uno puede entender que la situación fue así. Cortito, sí, Meli, sí, para por tener favor, sí. dato. La primera tanda de leche en polvo que vence el próximo 7 de julio. 7 de julio, en un Exactamente. mes. Un mes exacto, En la un verdad, mes un mes y exacto. 2 días, 3 días. Ahora, entre que- 344 kilos de leche en polvo. Sí. ¿Cuánto? Ahora, yo me quiero 344 quedar mil. también con lo que conversábamos recién, que es un poco lo que uno más escucha, ¿no? Hay cosas que uno después puede decir sobre si está bien o mal gestionado. Yo creo que lo que no se le va a perdonar a algunos funcionarios de este gobierno es cierta crueldad, cierta perversión que tienen sobre algunos segmentos sociales, ¿no? Como si el pobre fuese el responsable de estar en esa pobreza, como si hubiera elegido la cuna en la que nació o la falta de acceso, como si el pobre fuera un vago también, ¿no? Hay como uno escucha y rebotar una y otra vez estos contenidos. Y yo creo que es muy peligroso, no sé cómo lo ven ustedes. Creo que es peligroso porque cada vez, lamentablemente, por el contexto en el que nos toca vivir, nos vamos a topar con más gente en situación de calle, con más gente que va a necesitar de la asistencia social. ¿Y qué culpa tiene ese ser humano de esa penuria por la que está pasando? Totalmente, yo creo que es peligrosísimo y no es un tema que empezó ahora, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando empezamos con el tema de la comida, reclamar que no estaba llegando la comida a los comedores. Se acuerda una gran movilización al Ministerio de Petovelo, que salió ella a decir, no os voy a atender, vengan de a uno por una persona. Después se armó una gran cola con todas las compañías que manejan los comedores comunitarios a lo largo, no los atendió. A partir de eso fue este tema, a partir de eso una y otra vez un cambio que no se repartía porque no había, que no había ninguna comida, que era yerba que estaba en mal estado porque no sé qué cosa, un conjunto de excusas que se iban acumulando una sobre otra sin que podamos entender hasta ahora por qué no se repartieron, por qué no se lo repartió de vuelta. No es un tema de ajuste, porque ya estaba comprado, el gato estaba hecho. O sea, ni siquiera el ajuste nos permite explicar esta mezcla, como decíamos antes, de crueldad, inoperancia y en un contexto tan complicado como Juan Manuel, argentinos. Juan Manuel, una pregunta. Vos que tenés experiencia en gobierno, ¿es normal que se hagan este tipo de convenios con esta fundación de la Organización de Estados Iberoamericanos? ¿Es normal que se hagan para pagar sueldos de funcionarios? Lamentablemente sí, lamentablemente es un problema histórico el Estado argentino. Cuando nos tocó a nosotros arribar en el 2005 en la Secretaría de Gestión Pública, la gran mayoría de los empleados públicos no cobraban del Estado. Así era la locura la que había en ese momento, ¿no? Tiene que ver mucho que ver con los procesos de ajuste del neoliberalismo de los 90, que lamentablemente estamos volviendo ahora. Entonces, como no se puede... ¿por qué se hace? Porque, digo, Es como cuando para vos engañar, entrás al Estado, es no como un cobrás engaño. durante un tiempo largo. Es como una especie de engaño, en el cual uno dice que no suma empleados, a los empleados de verdad de planta los está echando, mientras se los mete a estos otros por la ventana. Es como un gran fraude laboral y un engaño a uno mismo, ¿no? Ahora, también hablando de fraude, Rafael, hay... dentro de las investigaciones que se hicieron, hay algunas personas que fueron muy truchas, ¿no? Con respecto a decir que hacían lo que hacían y no lo estaban haciendo. Dentro del ministerio, pero también fuera de él, ¿no? Comedores que efectivamente no funcionaban. Hay como un aprovechamiento también de la pobreza. ¿Cómo hacemos para diferenciar en el menor tiempo posible
el que trabaja bien del que trabaja mal, el que realmente cumple una función central en un barrio, el que realmente está todo el día ingeniándoselas para darle un plato de comida a una familia necesitada, del que es un trucho y se está aprovechando. ¿Cómo se diferencia eso? Yo creo que hay truchos en todos lados, pero no hay la cantidad que se dice en los movimientos sociales. Porque si vos cortás la comida durante 8 meses, si vas a revisar la dirección que te pasaron como comedor popular, eso ya no existe. Si después de 8 meses no tenés alimento, no existe el comedor. Claro. Ahora que hay truchos, eso está claro. No hay que diferenciar nada. La ayuda tiene que ser directa. Yo personalmente, yo creo que hay que repartir esta comida urgentemente, pues la gente se está cagando de hambre. Y no hay que dar tanta vuelta. No sé por qué dan tanta vuelta, la gente opinando, Hay que repartir la comida. Ahora, si me preguntan a mí, tiene que haber programa directo de asistencia a la comida. Hay una tarjeta alimentar que hay que universalizarla, llegar a la asistencia a todo el mundo, incluidos los jubilados. Es lo que quiere el gobierno, Marco. Incluidos los jubilados. Mira, Sturzenegger presentó otro programa, un programa que le va a pagar por adelantado a las empresas y elimina ya el Estado. Entonces la gente va a depender, los pobres en la Argentina van a depender, según Sturzenegger, de la buena voluntad de las empresas privadas a ver si le llega la mercadería o no. Lo que dice el gobierno es que le van a dar. Yo creo que viene... Que hay el que dinero, eliminar intermediarios. Claro, que eliminan hay. los movimientos ¿Cómo? sociales y le dan la plata directamente con una tarjeta a la eso gente. ahí no está eliminando nada. ¿Vos querés eliminar intermediarios? Hay una tarjeta alimentar que se la dé a cada familia y con eso la familia va y compra en emergencia, mientras modificamos el programa económico para generar empleo, porque me parece que de lo que se trata en la Argentina es cómo generamos empleo, cómo reconocemos derechos y no cómo seguimos hablando comida. Porque el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es una plata de Naciones Unidas que le da el Estado argentino para que el Estado argentino compre alimentos. Claro. ¿Cómo un país productor de claro, alimentos es una locura. tenemos que recibir un subsidio de Naciones Unidas para comprarlo? Eso es una locura. Bueno, por eso también cuando se habla de este concepto soberanía alimentaria, ahí... Está perdido. Claro, es un concepto muy complicado, por lo menos de aplicar en las ciudades, porque vos la soberanía alimentaria la podés desarrollar en el campo, en el interior del Gran Buenos Aires, en las quintas. Creo que muchos, de hecho, sin saberlo, están aplicando el concepto de soberanía alimentaria, que es que vos tengas tu propio espacio para poder producir tu propio alimento. Pero en las grandes ciudades, ¿qué podés hacer? Igual, te quería hacer una aclaración de lo de Juan, antes, porque sí. también entre esa cantidad de mentiras que el gobierno estuvo diciendo sobre este tema, el tema de los comedores es una de esas mentiras. ¿Por qué razón? Porque ese listado, en un listado que se había hecho en plena pandemia, Claro. en que se iban a inscribir los comedores. O sea, esos comedores muchos que estaban ahí, nunca recibieron nada. El El Registro suplente. Nacional de Comedores. Exactamente, eso se hizo en plena pandemia, en el cual, acuérdense, no había hambre por todos lados, porque no había trabajo, y demás. Nos acordamos que fue la pandemia, que de repente se armaba una olla popular en un lugar y esa gente se iba y se anotaba. Y Pero los 2 ese años registro- después de la pandemia, ¿qué pasó? Yo quiero- no, pero- ¿Por qué no hicieron nada? Claro, porque ese registro era solo un preregistro, o sea, esa gente no recibía nada. O sea, no hubo ningún funcionario que le mandó a esos 4.000 comedores nada. Por otro lado, era muy, como yo dije siempre, es muy sencillo en el Estado. Si algún comedor recibió algo, hay algún funcionario público que firmó algo para que lo recibiera. Investigar quién fue y que vayan presos si no había. Pero eso no existió, fue una mentira. Se usó un registro que no tenía nada que ver, un preregistro, que era simplemente gente que se iba a anotar Y que no se en la actualizó. pandemia. No hacía falta, porque digamos, los que estaban ahí no recibían nada. No hacía falta volver a actualizarlo. Entiendo. Yo puedo decir, Sí. quiero agregar ¿Me algo. esperás un segundito, Rafael? Sí, claro. Perdóname El que programa te es interrumpa. tuyo. No, es de todos, eso es lo interesante. Está el Zorrito trabajando en Villa Martelli, ese portón celeste que ustedes ven, que nosotros venimos haciendo esta analogía, es como si del otro lado se escondiera un delincuente súper peligroso, digo, por la custodia, por el operativo, por la logística. Del otro lado hay alimentos que ya fueron comprados. ¿Qué clima se vive ahí en ese portón? Y contame también este mega operativo que estos días veníamos viendo, Emma, que se montaba en el lugar. Hoy pareciera que está un poco más disipado. Tal cual, Mary. El otro día también mirábamos por los agujeritos que hay en el portón y veíamos camiones y patrulleros de la Policía Federal que hoy ya no están. El clima, vos me preguntás cómo es, y la verdad que los vecinos están indignados, sobre todo con 2 personas. A ver. Una, Petovelo, Sí. por tener acá las 5.000 toneladas de alimentos, y el otro, el vocero presidencial. Por los dichos, cuando dijo que era yerba, que la mitad era yerba y de mala calidad. Bueno, acá la gente habla de eso como que le bajó el precio el vocero presidencial, pero lo que dicen es que cuando uno no tiene para comer, la yerba
es un bien muy preciado. Y tienen razón, es Sí, tal cual. Con respecto al operativo, a partir de mañana Sí. se habla de entre 10 y 15 camiones los que van a empezar a distribuir los alimentos por todos los comedores, Meli. ¿Y alcanzarán para distribuir? Porque digo, también a medida van pasando el tiempo, los comedores quedan descubiertos de alimentos y ya van varios días que están diciendo muchos comedores incluso ya con la persiana baja. Ahora, a partir de mañana empieza el operativo del reparto, pero cada vez también hay más hambre para cubrir de esos comedores que quedaron totalmente descubiertos. Exactamente, y preguntar, Rafael, si el gobierno entiende las realidades. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un comedor de Ituzaingó que un comedor de Santiago del Estero. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso de las diferencias de... pueden ser diferentes pobrezas? No sé si está bien dicho. Sí, está bien dicho, está bien dicho. No quiero estigmatizar, pero creo que son pobrezas distintos y hambres distintos. Sí, los comedores populares en la capital, la gente, la demanda, se multiplicó por 2 y en la provincia por 3. Ya ahí tenés una diferencia en necesidades. Y ni hablar del norte grande. Claro, ese es el gran problema. Que es un poco lo que estás planteando Claro, vos. eso es lo que a mí más me preocupa. A mí lo que me preocupa es Petovelo, que es inoperante, no sabe nada. La misma señora que decía que hay comedores truchos son las que te decía que no tenía alimentos y al final tiene. Entonces, ¿por qué le vamos a creer a alguien que mintió 1, 2, 3 veces junto con Adorni? Entonces, a mí me parece que se cayó una puesta en escena. Bienvenido sea esta realidad. No estamos contentos porque, ¿saben qué? Repartiendo 5 millones, 10 millones o 15 millones de alimentos, no se resuelve el problema del hambre en la Argentina. A comedores que no existen. No se resuelve el problema El gobierno hambre está en yendo la a Argentina. comedores que no existen. Bienvenido sea. ¿Cómo Y bienvenido sea? Bienvenido sea que agarró un listado Perdón, esta de hace imagen- 4 años y le dijeron, bueno, acá, si no recibió mercadería, ¿cómo va a tener un comedor? Sí, no, No perdón. hacían falta Está... después. Muchos de esos estaban anotados para la pandemia, no para después de la pandemia. Era Sí, en ese ¿cuánto ha momento. cambiado también el contexto, no? Porque si vos hablás con los referentes, con las personas que atienden todos los días y que dan asistencia social, te dicen, ya estábamos mal, ya desde la pandemia le dábamos alimento a muchas personas, Sí. pero estamos peor. Hace 6 meses, mal que le pese al gobierno, aunque no sea máximo responsable de esta situación, hace 6 meses los trabajadores ya son pobres. Entonces están en una situación un poco peor. Y se dedican a instalar mentiras. De vuelta, lo de la yerba también es una mentira. Lo de la yerba, ¿qué fue? Fue un reporte que había hecho el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el que ahora el Sí. gobierno quiere cerrar, hace 3 años pidiendo que hubiera mayor control de la calidad del trabajo, del tipo de trabajo que los trabajadores yerbateros. Agarraron ese viejo informe, que si no era esa última yerba que se compró a fin de año Claro, pasado. fuera de contexto. Totalmente de contexto y sobre todo tema y no era sobre la calidad de la yerba en sí misma, Sí. era sobre el tipo de trabajo, si está bien controlada las condiciones laborales de los trabajadores de la yerba. Claro, que hay mucha explotación, dicho sea de Exactamente. paso, y mucho trabajo de explotación infantil. Y a partir Quiero- de ese trabajo se cambiaron las normas de contratación del Estado. Sí, que quedó planteado incluso durante el primer debate de la ley de bases, cuando los exponentes de la industria yerbatera también vinieron a decir en qué sentido veían peligrar su Exactamente. fuente de trabajo. Sumo a Daniel Lipovetsky, que también está con nosotros. Hola, Daniel, ¿qué tal? Gracias por estar. ¿Cómo ves esta situación? Me doy vuelta, perdón, diré. Sí. ¿Cómo ves esta Hola, situación de la comida gate? Hola Melina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con mucha preocupación. Recordemos que este ministerio, el de Capital Humano, Milei, fue el que puso la responsabilidad de tener abierta la billetera, creo que dijo él, Sí, sí. para resolver justamente las situaciones que iba a generar el ajuste que él había anunciado en la campaña. Y por lo tanto tenía en Petovelo había una gran responsabilidad de ocuparse de los más vulnerables. Y creo que lo que fue haciendo todo este proceso fue inventando excusas para esconder una mala gestión. Esta es una realidad que nosotros lo veníamos viendo y siempre tuvo alguna razón, ¿no? Primero que, bueno, por supuesto que el tema de los comedores truchos, después de que estaban guardando los alimentos para una situación de emergencia. Que al final no era. Que al final no era, después lo de la yerba, bueno, todas cosas que realmente quedaron demostradas que no eran así. Y en definitiva ahora, cuando se quedó todo claro que realmente era una responsabilidad de una mala gestión, están diciendo de alguna manera que esto se debía a infiltrados en el gobierno o que los que están siendo denunciados por el gobierno en las organizaciones sociales por ciertos manejos irregulares son los responsables de esto. Pero en definitiva, esa mentira es una mentira claramente porque si no lo hubieran echado al secretario de la Torre. Si lo echaron al secretario de la Torre quiere decir que ellos están reconociendo que tienen un problema. Y no es que tiene que ver que hay una respuesta de las organizaciones por una situación determinada. Pero la despedida por lo tanto, del es funcionario... toda una puesta en escena, es toda una mentira, como dicen hoy, coincido, lamentablemente. Creo que ahora lo que hay que reclamar es que realmente es un ministerio que empieza a funcionar porque es muy necesario hoy tener
tener un ministerio muy presente en una situación de tanta vulnerabilidad, de tanta situación, de tanta gente que la está pasando muy mal, ¿no? Sí, Ger, vos querés decir algo. Sí, atención primero con el tema de Pablo de la Torre, porque, a ver, me estuvieron contando este fin de semana que hay mucha gente que integraba los grupos que no estaba cobrando. Es verdad, como decía Valmedina, que no estaban cobrando. Pero claro, cuando sale, hay un listado que sale con algunas personas, personas que trabajaban en el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Capital Humano, Sí. que trabajaban con De la Torre, que estaban trabajando, no cobraban, estaban trabajando De una manera irregular. desde el principio, desde que arrancó el gobierno, estaban trabajando y resulta que no cobraron. El tema es que cuando empezaron a ver que había listados con monotributistas que estaban cobrando, decían, pará. ¿Cómo es que están cobrando estas personas y nosotros que venimos trabajando no? Así que atención con lo que pueda pasar con el círculo de lo que tiene que ver con el exsecretario de Niñez, Familia y Adolescencia, y me confirman del Ejército que hubo una reunión en el Ministerio hoy, del Ministerio de Defensa, para coordinar la entrega de alimentos, y me confirman que a partir de mañana se comienzan a distribuir los alimentos. Pero tan difícil es montar un operativo, una logística para repartir alimentos que ya se venían repartiendo. Eso es estándar del gobierno. Bueno, pero pará. Esto viene de... No es que empezó ahora, de la Secretaría de Desarrollo Social con Menem, digamos. En todo momento de ajuste, de la caja PAM, digamos. Sí, pero claro, Juan, haciendo una lectura de la experiencia que tenés, acá me anoté un par de cosas. En relación a lo que dices, si es tan difícil entregar alimentos. No. Pero pará, te hago una pregunta. ¿Es la guerra contra las organizaciones sociales, la guerra contra los líderes de las organizaciones sociales, la falta de gestión e inoperancia, o todas las opciones son correctas? Todas las opciones son correctas. Lamentablemente, ¿Pero cómo puede todas las opciones ser? son correctas. Lamentablemente. Todas son correctas y de vuelta. Entonces ni tengo que siquiera pensar tenemos que esto la está excusa del ajuste. planificado. No, planificado. O sea, no. está planificado. Es una mezcla de cosas, es una mezcla de esas tres cosas, ¿no? De estigmatizar a los pobres, estigmatizar a sus Pero ponerle la dirigentes, pata a los alimentos y una es... inoperancia absoluta que está rayando la crueldad más evidente, ¿no? Claro, del otro Es esa mezcla de lado, cosas. digo, estamos hablando de toneladas de alimentos, yerba, pero del otro lado hay historias de personas que están hace días sin poder comer. Claro. Hay personas que están comiendo salteado, nos lo contaron a nosotros, lo vemos todos los días. Es la realidad que es ineludible y que muchas veces es muy cruel, y yo entiendo que por ahí no se quiere hablar de esto, pero basta con salir y recorrer cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires que ves nuevas personas en situación de calle, que además han sido censadas, que te das cuenta que son personas hambriadas, que te das cuenta que los que están pidiendo en un semáforo lo hacen realmente porque están tratando de sobrevivir. Y también, de nuevo, pongo sobre la escena la yerba. La yerba hoy... Y no lo naturalicemos, la yerba hoy es un alimento para la gente que no tiene nada en el estómago. El mate cocido con leche. De la calidad que sea, ¿no? Pero es entibiar un poco. Sí, perdón, Daniel. No, yo creo que partí de la base que hay un presidente que cree que el Estado es el enemigo, que es una organización criminal violenta. Estoy citando frases textuales del presidente. Por lo tanto, a partir de ahí, el presidente no cree en el rol del Estado, en ningún rol, ni siquiera en el rol de asistir a los más vulnerables. Y a partir de ahí es que no le importa la gestión. Dame un segundito de atención, que estamos en comunicación con Eduardo Beliboni del otro lado. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Ustedes tienen información de que se va a estar repartiendo el alimento a partir de mañana? ¿Se comunicaron con los comedores comunitarios? Ni nosotros ni ninguna organización de la que estamos acá por reunirnos ahora, nadie sabe absolutamente nada de eso. Estamos precisamente reclamando que se distribuya la comida, pero hasta ahora no tenemos ninguna noticia. No sé cómo van a hacer, porque el gobierno actual desarmó la estructura administrativa y logística que había para hacer eso. Eduardo, ya tenía una estructura logística antes de... Pero Eduardo, espera, porque según lo que comunica el gobierno, hay un convenio con Abel Albino para hacer la distribución. ¿Vos pensás que entonces la distribución de alimentos, a qué lugares va a llegar? No, pero mira, Conin ya dijo, Albino dijo en un video en YouTube, lo pueden buscar, que ellos no tienen ninguna capacidad para repartir esa cantidad de comida, que no tienen los voluntarios necesarios. Lo dijo Albino, no lo digo yo. Y que él decía que había que darle la comida a las organizaciones sociales. Él lo dice, está en un video, búsquenlo en YouTube, diciendo no tenemos ninguna capacidad para hacer semejante distribución porque no tenemos la cantidad de voluntarios suficiente, los lugares. No es fácil repartir 5 millones de kilos de comida. Y hay una logística que se hacía hasta el gobierno anterior, inclusive el gobierno de Macri también la tenía, que era una logística con camiones, con depósitos, con gente que hacía el trabajo administrativo, con personas que enviaban las planillas.
Bueno, con toda una estructura que este gobierno desarmó. Así que por eso no debe estar resultando tan fácil enviar la comida a donde debe ir, que es a los comedores populares. Ahora, entonces vos decís que independientemente del operativo que se resuelva montar, mañana hay muchos comedores que no van a recibir alimento. Y todos los comedores de las organizaciones sociales están sin recibir comida y siguen sin recibir comida y no tenemos ninguna noticia de que se vaya a recibir. Con lo cual, no sé de qué están hablando, además hace 10 días, justo estábamos hablando con algunos compañeros de aquí, de las organizaciones, precisamente de eso. Hace 10 días que se discute esto y la gente está esperando que llegue la comida y no llega nunca. Primero el gobierno negó que existiera la comida, después negó que fuera comida en condiciones de entregarse, después dijo que era para una emergencia. Ya no saben qué mentira decirle a la gente. Lo único que importa acá es que la comida le llegue a la gente. Si se la manda a Mongo Aurelio, que se la mande, no hay ningún problema. El tema es que llegue, porque hay muchísimas necesidades en los barrios y esto está siendo un peligro para la organización social en los barrios. Es decir, cuando no hay organización, cuando no hay solidaridad entre los vecinos, cuando no hay los comedores populares, lo que avanza es el delito organizado y el narcotráfico. Parece que quisieran eso, levantar la barrera para que avancen esos sectores. Y Eduardo, por otra parte, también son alimentos que están a punto de vencerse o quedan 2 semanas para que se venzan. Entonces también eso tiene que ser lo más rápido posible. ¿Quién va a controlar que el alimento que llegue efectivamente no termine intoxicando a las personas que lo necesitan? Bueno, esperemos que no, que sea rápido, porque además hay que llevarla a un depósito, de ahí tiene que ir al barrio y en el barrio recién se hace la leche para los chicos. Todo eso es un proceso, no pueden demorarlo más. Porque como ustedes dicen, los vencimientos ya, en algunos casos hay cosas que ya se han vencido, denunciaron, yo no conozco porque no sé cuál es el inventario que hicieron, pero las cosas están compradas desde noviembre o desde diciembre, evidentemente algunas que deben estar por vencer, eso es claro, y si se manda comida vencida, bueno, eso es peligrosísimo. Sí, seguro. Eduardo, recién preguntaba acá en el piso y te extiendo la pregunta, dado tu experiencia. ¿Sabe el gobierno cómo repartir, por ejemplo, comida para un comedor merendero en Morón, Ituzaingó, Castelar, Quilmes? Mirá, es peor ¿Y en el NOA, por ejemplo? Mira, es peor que no saber, porque no saber no aprende. En 6 meses tuvieron tiempo. El problema es que no quieren, no lo saben. No les ¿Quién importa, no quiere? no les interesa repartir comida en los barrios. Si se hubiera interesado en eso, hubieran llamado gente que sabe hacer este trabajo, que lo ha hecho históricamente y que tiene una planificación logística muy importante que le permite al Estado llegar a todos esos lugares. Y eso lo hace a través de las organizaciones, no solamente las organizaciones piqueteras, sino también hay organizaciones religiosas, organizaciones sociales, clubes, que son los que hacen la distribución. Ahora, ¿y en qué sentido le puede, siguiendo tu razonamiento, interesar al gobierno no alimentar a las personas y que las personas se mueran de hambre? Mirá, lo dice este señor Milei, citando economistas liberales, que la gente se muera de hambre es un problema de la gente. No hemos escuchado 1000 veces decir eso a Milei. Y si tenés que vender un hijo, vende un hijo. ¿No dijo eso? Dijo eso, así que no nos llama la atención. ¿Cómo un gobierno puede hacer eso? Porque es un gobierno criminal, por eso. Porque es un gobierno criminal que no le importa lo que le pasa a la gente. No le importa lo que le pasa a los jubilados. No le importa lo que le pasa a un pibe que no tiene para comer. No le interesa. Entonces ahora se viene en un problema, porque hay muchos que se han dado cuenta recién, que esto es una barbaridad. Que haya un gobierno que no le importe lo que le pasa a un chico o a un jubilado. Y ahora entonces tienen citaciones judiciales. Entonces lo que tienen miedo es a las citaciones judiciales. No tienen ningún tipo de sensibilidad. Todo lo que hacen ahora lo hacen porque los están citando judicialmente, porque algún juez se dio cuenta que era una barbaridad dejar un pibe sin comer, mientras tenés 5 millones de kilos de comida en un depósito. ¿Y vos cómo te sentís a nivel personal, que también estás siendo investigado por la justicia, estás inhibido, estás embargado, se te trató de distintas, pues se te endilgan distintas responsabilidades en esto que es la gerencia del hambre? Una tranquilidad enorme. Vamos a ir a la justicia a presentar todos los remitos que tenemos de la comida que recibimos y que entregamos, lo mismo con las cosas que compramos y sirvieron para proyectos formativos, de capacitación, de producción. No tengo ningún tipo de preocupación personal. Sí me preocupa que todo esto termine siendo una pantalla para encubrir esta barbaridad de que haya gente que tenga tanta necesidad y el gobierno tenga tanta insensibilidad o tenga tanta
Eduardo, bronca, odio contra los pobres. Eduardo, evidentemente, igual el gobierno te ha tomado como enemigo. ¿Vos tenés miedo de ir preso? No, mira, en la Argentina pueden ir presos los inocentes y pueden estar libres los culpables. Ha pasado casi históricamente. Casi siempre los culpables del desastre de este país han quedado libres, casi siempre. Y tenemos uno que creo que está volviendo de Uruguay, que hace 4 años que está fugado. Nosotros no nos vamos a fugar, que es ese Rodríguez Simón. 4 años fugado, un socio de Macri, el hermano de Macri. ¿Cuál es tu patrimonio, Eduardo? ¿Cuál es tu patrimonio? Porque no tengo ningún problema. Entiendo que tuviste que salir a... La inhibición es cero. Me inhibieron de bienes que no tengo, con lo cual no tengo ningún problema porque no tengo ni cuenta. ¿Te inhibieron el Volkswagen Gol? No tengo ningún Volkswagen Gol. ¿No tenías un Gol negro? Bueno, para capaz lo vendió. No tengo ningún Gol negro. No sé que tengo un Gol negro. No, fíjate, eso se busca fácil en el registro automotor. Igual si tuvieras un Volkswagen Gol negro no sería, creo que, ningún problema, sí. Eduardo. Pero no lo tengo. No sería ningún problema que tuviera un Gol, porque además trabajé toda mi vida. Hace 45 años que aporto y que laburo. Y tengo 65, no, un poquito más, 55 años, que laburo de los 14. Y no sería ningún problema, pero no lo tengo. Por eso te digo que no hay bienes para inhibir. No sé qué me inhibieron. Lo que quieren inhibirme es la capacidad para pelear y eso no la van a inhibir porque, mirá, ya pasamos estas cosas y pasamos cosas peores. Entramos en el mes en el que asesinaron a Costeca y Santillán para que no siguieran luchando. Y seguimos luchando, no nos van a frenar. Contame esa relación que hacías al principio entre, digamos, el desmantelar los comedores y cómo eso es directamente proporcional a que gane la calle las bandas de narcotraficantes. Porque te hago esta pregunta porque vos tenés un conocimiento territorial y mientras tanto en el Congreso se está debatiendo un blanqueo que podría facilitar el lavado de activos de bandas de narcos y al mismo tiempo se está hablando de una modificación de seguridad interior que incluye una ley antimafias y otras derivaciones. Entonces, ¿cómo conviven estas dos realidades, la del Parlamento y la del comedor? Totalmente, está relacionado porque el blanqueo de capitales lo hacen también los narcos. Es decir, claramente blanquean el capital de los narcos. Y en los barrios hay búnker, hay narcos que avanzan porque la organización social de los barrios se está debilitando. Se está destruyendo porque las organizaciones sociales cada vez tienen menos posibilidades de poner un plato de comida en la mesa por esta barbaridad de esconderle la comida a la gente. Entonces, yo conozco comedores a los que le han ofrecido los narcos comida. Ah, claro. Es lógico. A lo patrón del mal. Los pibes que estaban en las capacitaciones, en las formaciones con nosotros, en la organización en los barrios sociales, culturales, para los pibes más chicos, pero también para los adolescentes. Hoy esos pibes están tentados por el narco. Entonces vos tenés ahí un problema enorme, que es que avanza el narco, que si lo retrocede la organización social, si retrocede la organización comunitaria en el barrio, avanzan los narcos. Y parece que quieren eso, porque además como contrapartida de eso, arman un blanqueo de capitales con esta ley de bases que quieren votar el 12 de junio. Eduardo, y yo sé que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no lo sé yo, tiene que ser así. ¿Vos estás en condiciones de presentar y de robustecer que todas esas facturas y todas esas cuestiones de las que se te acusa no sos responsable de ninguna cuestión? Absolutamente todas y cada una. Además, hace 2 años de esto. Es decir, mirá que hace 2 años hicimos una presentación de una rendición. Previamente le preguntamos a la AFIP si la factura que presentábamos, eso lo tenés que hacer porque entras a una página donde te dice, esta empresa efectivamente es legal y usted está autorizado a tener esa factura. Sí. TAE, creo que se llama el sistema. Muy bien. Eso lo hicimos hace 2 años. Ni el Estado ni la AFIP nos dijo que estaba mal. Ahora dicen que está mal. Bueno, vamos a ir a mostrarle que estaba bien. Que nosotros lo que compramos lo hicimos de buena fe. Ahora, si hay una empresa que hizo desastre, bueno, agarren a la empresa, que no metan preso al dueño de la empresa. Yo tengo la computadora, la guillotinera, todo lo que se compró para una imprenta con factura. Si las facturas que emitió una persona estaban mal, una empresa estaba mal, que agarren a la empresa. Pero además, hace 2 años que hicimos esto, y no se dieron cuenta que hace 2 años que estaba mal. O sea, porque dentro de tu comedor también hay otras actividades y son actividades... Pero por supuesto, claro. Los comedores son solo una de las actividades que se hacen en los barrios. Se hacen muchísimas actividades. Hay cuidado de niños, de ancianos, hay actividades de capacitación, de formación laboral, hay actividades culturales, porque en los barrios no hay nada de eso.
Si no lo hacen las organizaciones sociales, no lo hace nadie. Sí. Cada comedor, cada lugar de las organizaciones sociales le proponemos al gobierno que la pongan ellos, que pongan el personal necesario para llevar adelante todas esas actividades y listo, se resolvió el problema. Se terminaron los intermediarios, como dicen ellos. ¿Qué intermediarios? Somos los que organizamos en nuestros propios barrios frente a las necesidades populares, todas estas cosas que te digo, desde la capacitación hasta la comida. Desde la formación hasta la posibilidad de un laburo, de un laburo autogestionado. Pero gente que fabricaba guardapolvos o que fabricaba cosas para poder Beliboni, para eso está el Estado. Pero si este gobierno no quiere el Que Estado. para esas cosas está hecho el Estado, no usted. Muy bien, que lo haga el Estado, no hay ningún problema. Pero en mi barrio nosotros lo hacemos porque no hay otra forma de que lo resolvamos. El Estado no lo hace, al revés. El Estado lo está combatiendo hoy. En vez de hacerlo, lo está combatiendo. Por otra parte, lo que te quería preguntar era el día a día en esta última semana o semana y media, sobre todo incluso pensando en el día de mañana. Yo me pongo a pensar en una familia que hoy come salteado. Nosotros los hemos venido recibiendo estos testimonios todas las tardes, Eduardo. Mujeres que terminaron en situación de calle porque se quedaron sin trabajo, personas con trabajo. En todo este lío de denuncias cruzadas, de esto, del otro, de allanamiento, de denuncias al petovelo, de declaraciones, en todo esto el único problema que hay, el problema más importante que hay, es el problema ese que acababa de decir. Hay gente que hoy, esta noche, no tiene para cenar y tiene que irse, con suerte, con un mate cocido caliente a la cama. Ese es el gran problema que hay. Todo lo demás, que hagan lo que quieran con las organizaciones, que hagan lo que quieran conmigo, con los dirigentes, con los compañeros, con la compañía. Nosotros no tenemos ningún problema, vamos a ir a la justicia, vamos a ir a todos lados porque no tenemos nada que ocultar. Ahora, el problema de fondo no es ese, que el árbol no nos tape el bosque. Y acá el bosque, millones de personas están sin comer porque le han cortado la comida. ¿Y cómo le decís hoy, mañana al vecino, al jubilado, a la mujer que tiene a cargo 3, 4 chicos en su casa y que no tiene trabajo, que no hay comida, que no le podés dar un plato de comida? No se lo decimos, lo que le decimos es que hay que organizarse para pelear para que haya, porque es una vergüenza que le hayan sacado la comida a la gente. Eso es lo que hacemos nosotros. Organizarnos para pelear por esas cosas, porque es una vergüenza lo que hicieron. Y lo que lamentablemente en este país parece norma, parece común, es agarrársela siempre con los mismos, con los trabajadores, con los pobres. ¿Y te tengo que dejar porque me están pidiendo en una reunión que estoy empezando una reunión que precisamente va a discutir eso, cómo continuamos la lucha para que le entreguen los alimentos a los compañeros. Ese camino no nos van a sacar. Te están llamando, pero quiero una última reflexión final. Dale, ¿Qué pasa si mañana no llega la comida a los comedores como están anunciando? Vamos a salir a luchar como... Porque no es solamente la comida esta la que está en el depósito. ¿Y después qué pasa una vez que la repartan? Tienen que llamado a licitación para continuar repartiendo. Porque si se la van a dar a alguien, tiene que tener continuidad porque quiere decir que la necesita. Entonces vamos a suponer que resuelvan el problema. Creo que no lo van a poder resolver, no tienen cómo. Pero vamos a ver que lo resuelvan. ¿Hicieron una licitación para comprar más comida? ¿O el mes que viene estamos ahora sí con los depósitos vacíos? Gracias. Entonces la reflexión es que hay que pelear para que le devuelvan la comida a la gente y el Estado tiene la obligación de atender a cada persona que tiene hoy una necesidad alimentaria. Sea mayor, sea menor, los pibes, los jubilados, necesitamos que el Estado atienda esta emergencia porque, bueno, es una obligación que tiene el Estado, no nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias, Al Eduardo. contrario, gracias. Eduardo Beliboni hablando en exclusiva con nosotros. Ger, ¿qué querías agregar? Me confirman que van a estar saliendo a las 17 horas 4 camiones de Boulogne, del cuartel militar de Boulogne, más específicamente de la dirección de Arsenales. De ahí se van a dirigir a Villa Martelli y de ahí se va a empezar a distribuir en principio todo lo que tiene que ver con leche en polvo, que es lo que primero se vencía. Sí. Está el Zorrito en ese galpón que mencionás vos, Ger. Recién no sé si escuchaba, Zorrito, la entrevista que le hacíamos a Beliboni. Los referentes, los conductores sociales no están enterados de este operativo que se empezaría a poner en marcha hoy a última hora y mañana habría que darle asistencia a estos 64 comedores comunitarios, pero pareciera que es mucho más complejo de lo que nos cuentan. ¿Qué información manejás desde ahí vos, Zorrito? Bien, lo que acaban de decir ahora, que los 4 camiones van a salir de Boulogne a las 5 de la tarde y también para que la gente que nos está viendo, que es mucha, tome dimensión de los alimentos que hay acá, Meli. Mirá, el 50% es yerba, el 22% diferentes tipos de aceite y el 15% leche en polvo.
Pero también hay otro dato. Si bien se empiezan ya a repartir los alimentos, hay arroz, hortalizas y yerba que ya se venció. Eso no se recupera más. Qué triste. Entonces, también la gente de los comedores está con mucha impotencia y con mucha bronca, como es lógico. Y sí, es dolor, ¿no? Son historias Increíble. de dolor, Daniel. Es terrible, porque además, mira, yo creo que cualquiera que haya caminado un barrio de, por ejemplo, el conurbano, va a ver el laburo que hacen los comedores. Es tremendo, es gente muy, muy solidaria, muy comprometida, independientemente de la pertenencia política. Claramente muchos tienen militancia política, pero eso no está mal mientras ayuden a muchísima gente y realmente han hecho un laburo, ni te digo lo que fue en la época de la pandemia, cuando no estaba todo cerrado, la gente iba a los comedores. Es un laburo enorme el que hacen. Y encima, realmente ellos trataron de ensuciarlos con diciendo lo de los comedores truchos, que seguramente siempre puede haber algún vivo, pero la gran mayoría hacen un laburo solidario tremendo de asistencia, de ayuda, y que hoy están sin recibir alimentos por parte del Estado Nacional. Se nutren un poco de lo que le ayuda a los municipios, algunos, y los gobiernos provinciales, pero claramente con eso no alcanza. Está Juan Jalarmero del otro lado, nos atiende por teléfono, es el director del comedor Los Principitos. ¿Qué va a pasar con los alimentos, Juan? ¿Mañana los van a recibir? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Yo muy bajito, a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver ahí. ¿Ahora? Sí, ahí te escucho bien. ¿Cómo estás? Bueno, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, perfecto. A ver, contame qué información manejan ustedes desde... Bueno, hoy lo presentó la Fiscalía, en la cual pedimos la absorción de la leche, en la cual nos había informado la legisladora, que la leche está haciendo una muestra de retención de parte del juzgado. El juzgado dijo que no, la Fiscalía dijo que no, así que yo puedo retirar mañana la leche sin problema. Así que esperemos que mañana la leche esté en su totalidad y si no veremos que vamos a proseguir la causa el día de mañana, ¿no? Recién nos contaba nuestro compañero, el Zorrito, que está en este galpón de Villa Martelli, nos clasificaba qué es lo que hay del otro lado del portón celeste. Yerba, aceite y principalmente leche en polvo, como decís vos. Ahora, hortalizas ya lamentablemente echadas a perder, ¿no? Por todo el tiempo que estuvieron ahí sin poder ser repartidas. ¡Qué triste! No solamente eso, tenían que ver que ahí también existe algo que es el tomate. El tomate está bajo chapa y en estos grandes calores el tomate ya está podrido. Que está carísimo además, ¿no? Que si ahora habría que salir a comprar, está alrededor de 8.000 pesos el kilo. Claro, ¿qué pasa? Hay que ver muy bien esa mercadería, salir. Yo creo que cada comedor debería tener un escribano y cuando estén bajando la mercadería hacer una clasificación y que al MAC también se ponga a disposición, ¿sabe para qué? Para ver si la mercadería está en condiciones. Sí. Pero no podemos, Jala, no podemos poner un escribano por cada comedor. O sea, si llegamos a eso, si vamos a tener que contratar al colegio de escribano para repartir alimentos, estamos perdidos, Jala. Con lo que cobran los escribanos, además. Se la lleva todo el escribano, aparte. El hijo. No, el escribano te viene a hacer la puerta del galpón. A ver, no hay que ser muy ducho con esto, pero la historia es esta. A ver, si esto lo hicieron con la entrega de mercadería, vos fijate de que ellos vinieron para limpiar la corrupción y vos fíjate que me pasó a mí con la leche, ¿sí? Sin pensar en el estómago de esos chicos que están sin leche. ¿Sí? El Estado es cómplice de todo esto lo que pasó, porque si no, lo que tendría que haber hecho inmediatamente, porque esto no es estafa, aparte de ser estafa moral, es una estafa al hambre de las personas, ¿sí? Lo que tendría que haber hecho con los legisladores automáticamente, ¿sí? Es haberlo echado, y no, porque son todos cómplices de lo mismo. Todos siguen en la misma, es decir, para no ser funcionario, aparentemente tenés que tener antecedentes. ¿Y qué pensás, Juan, desde tu perspectiva y desde tu conocimiento, todo lo que puso al descubierto sobre el funcionamiento del ministerio, ¿no? Recién nosotros contábamos muchas personas que estaban trabajando sin contrato, que decían que hacían algo que no hacían, alimentos que decían que estaban guardados para una situación catastrófica que ahora van a ser repartidos. ¿Qué pensás de todo? Pero mentirosos son todos, no te preocupes, ¿eh? A ver, tratan de tapar una mentira con otra, y después se descubre todo, y ahora están haciendo
un revuelo y revolviendo cualquier otra cosa. ¿Sabe para qué? Para tapar el tema de la mercadería, para tapar de que acá hay hambre, para tapar que un payaso dijo el que se quiera morir de hambre que muera, y el otro que dice que se disfraza después de dar un discurso. La verdad, este es el país que queremos, este es el país que votamos. Y sabe que nuestros niños mueren de hambre. ¿Sí? Los comedores se han cerrado, hay fantasmas, obviamente que hay fantasmas, sí, no llega la mercadería. Yo tuve que cerrar de Avenida Juan de Garay de Perú debido a esta falta de alimento, ¿sí? Y ¿sabés qué? Ahí le damos exclusivamente a la gente en situación de calle. La cola es prácticamente 2 cuadras. ¿Y sabés qué? 2 cuadras de fila para poder tener un plato de comida. ¿Y sabes qué? ¿Algún político se acercó? No. ¿Sabes por qué no se acercan? Te voy a explicar por qué. Porque yo no digo una foto abrazadita y yo soy del Perón, del radicalismo o de la Libertad Avanza. No hace nadie hace las cosas desinteresadamente. Todos están buscando agua para su molino. Y este es el momento que se diga Argentina, un país generoso, un país donde tiene todo para poder brindarle trabajo a la gente. ¿Van a sacar los comedores? Está perfecto. Decime cuál va a ser a otros mecanismos. ¿Van a dar una tarjeta alimentar? Bueno, me gustaría saber si a toda la gente en situación les van a poder dar. ¿Sabés qué pasa? Que hay mucha gente en situación de calle que no tiene documentos. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que está durmiendo en la calle. ¿Y sabés qué? Hay que destaparlo. No. ¿Sabés qué están haciendo ahora? Salen camionetas del gobierno de la ciudad, ¿sí? A sacarlos, a patearlos de las plazas, de los bancos, de todo. Che, ¿alguien se puso a pensar en cada una de las soluciones para cada una de las personas? No. Esto es la culpa, que es verdad que viene mucho de provincia capital, ¿sí? Ahora es como que están pensando que los funcionarios de provincia hay que echarlo después de la demarcación de la General Paz para allá. No, busquemos solucionar los problemas, no agreguemos más problemas. Gracias, Juan. Un placer poder charlar con vos. No, gracias a ustedes por estar contando con el 2 cuadras de fila para poder obtener un plato de comida. Mañana tiene que estar supuestamente llegando a abastecerse estos 64 comedores comunitarios. Una logística que, según lo que venimos recopilando ahora, escuchando a los actores directos, el gobierno no tiene el entrenamiento para poner en marcha este operativo. ¿Se abastecerán? No, por eso apela al ejército. Por eso apela al ejército, que sí tiene la capacidad para distribuir toda esta cantidad de alimentos, la totalidad de los alimentos los podría distribuir, tiene una oficina que se encarga de eso, pero más allá de eso igual conformaron un nuevo núcleo de diferentes actores que están en el Ministerio de Defensa y que forman un grupo que es el encargado de coordinar que los 4 camiones que van a salir de Bulón hacia Martelli, hoy a la noche, digamos, ya tendrían que estar llegando, porque la verdad no hay que esperar a mañana. Si a las 5 de la tarde salen de Bulón, a las 6 estarán en Martelli, los cargarán y a las 10 de la noche ya pueden estar saliendo para que mañana a la mañana los lugares en donde estén destinados llegue por lo menos la leche que se estaba por vencer. Esperemos que así sea. Rafael, recién decía Beliboni, reflexionaba, te puede gustar más o te puede gustar menos, decía, el problema, independientemente de abastecer los comedores, es de acá en más. ¿Cuál es el plan para los pobres? ¿Cuál es el plan con los comedores? ¿Cómo nos aseguramos que eventualmente, si es a través de la tarjeta alimentar, la inmensa cantidad de personas que están indocumentados puedan tener acceso a esa tarjeta alimentar? En definitiva, puedan tener comida. No, este gobierno tiene una planificación de que no va a haber comida para la gente. El programa económico es estabilizar la moneda con 60% de pobres. Digamos, ese es el plan económico de este gobierno. El 60% queda fuera. Y bueno, me parece que está ahí la capacidad de organizarnos, de proponer. Sabemos que esto es cruel, es un programa económico cruel que plantea que la gente se tiene que morir. Aparte lo dice, no es un invento. El juez que que imputó a Petovelo no es marxista, no es kirchnerista. Es tan realmente complicado, tiene una crisis en el gabinete, tiene una crisis de deuda, tiene una crisis ahora con los alimentos. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que va a haber mucha lucha, mucha pelea de los sectores populares para que nos reconozcan los comedores y para que nos entreguen la mercadería. ¿Querías decir algo, Juan? Sí, primero que nunca en mi vida creí que iba a coincidir tanto con Beliboni, ¿no? El peronismo como un partido obrero nunca. Pero la verdad que lo que dice es dramáticamente cierto. Estamos este gobierno ha descendido tan fuertemente el piso de la discusión que uno está de acuerdo. Yo
Un pequeño dato para que todos entiendan de qué estamos hablando. Eso que está hoy en ese lugar, esos alimentos que están guardados ahí, es lo que se repartían todos los meses. No es una cosa extraña, distinta. Todos los meses, hasta diciembre, esa cantidad de alimentos se repartía permanentemente. No era para emergencia, era para atender lo de todos los días. Y estoy hablando